Buenas y bienvenidos a otra clase sobre propiedades de la sustancia pura. En esta ocasión estaremos resolviendo un problema que trata de la interpretación del diagrama presión-volumen. El problema es el siguiente. En un diagrama presión-volumen que se muestra aquí, el problema da este diagrama, indicando algunos estados con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y se dan los valores de presión y temperatura en algunos de estos puntos. Entonces, dado ese diagrama, el problema consiste en determinar los valores de las propiedades solicitadas aquí en cada caso. Es decir, vamos a determinar el volumen específico en el estado 1, es decir, aquí, cuánto es el volumen específico ahí, volumen específico en el estado 2 y la presión del estado 2, volumen específico en el estado 4, en el estado 3 y en el estado 5. En el estado 3, como obviamente en el estado 3 estamos en la región bifásica de líquido-vapor, se nos da la calidad para poder encontrar el volumen específico. La calidad ahí va a ser del 70%. Bien, entonces, para resolver, encontrar el volumen específico en el estado 1, aquí en este punto, tenemos la presión, que es de 5 megapascales, y la temperatura, que es esta línea a 250 grados Celsius. Sabemos que en un diagrama presión-volumen, estas son líneas de temperatura constante, una línea como esta. Es decir, este es un isoterma. Del diagrama, obviamente, el estado 1 está la sustancia como líquido saturado. Líquido comprimido, porque a la izquierda de esta línea, que es la de líquido saturado, la sustancia está como líquido comprimido. Ok, con esa información entonces vamos a buscar en las tablas termodinámicas. Para descargar estas tablas les dejo también el enlace en la descripción del video. En las tablas del líquido comprimido, ¿verdad?, encontramos que a 5 megapascales de presión y la necesitamos a 250 grados Celsius, que es la temperatura que se nos da. Pero en las tablas no aparece la de 250, sino que está a 240 y a 260. Normalmente lo que hacemos entonces es hacer una interpolación, pero en este caso no hace falta hacer la interpolación, ¿verdad?, porque el valor que necesitamos, el valor de 250, está exactamente a la mitad entre 240 y 260. Entonces solo debemos tomar el valor promedio del volumen específico para las dos temperaturas. Como se retoma aquí la tabla, aquí se han retomado los valores de a 240 grados Celsius, el volumen específico es este. A 260 grados, el volumen específico es este de aquí, .0127748, y lo necesitamos a 250. Repito, como el valor de 250 está exactamente a la mitad entre 240 y 260, no hace falta hacer interpolación, sino que tomamos el valor de la media aritmética, o sea, calculamos el promedio de los dos valores de volumen y con ello tenemos el volumen específico en el estado 1. La media aritmética me da el mismo valor que la interpolación lineal. O sea, eso es así cuando el valor que buscamos está exactamente a la mitad entre los dos valores conocidos. Entonces se calcula con la media aritmética.
Bien, ya tenemos entonces el valor del volumen específico en el estado 1. Ahora, en el estado 2, que es este punto aquí del diagrama, corresponde al estado de líquido saturado. Tenemos para ello la temperatura, que es de 250 grados Celsius, y sabemos que es líquido saturado. Entonces vamos a las tablas de agua saturada, ¿verdad? Y encontramos que para la temperatura de 250 grados Celsius, el volumen específico correspondiente al estado 2 indicado en el diagrama será este de .001251. .001251. De una vez vamos a obtener el volumen específico en el estado 4. El estado 4 es este aquí. En ese punto la sustancia está como vapor saturado. Entonces el volumen tenemos a 250 grados Celsius el volumen de .05013. Ese será el volumen del estado 4. Volumen específico, ambos están en metros cúbicos por kilogramo. Bien, la presión del estado 2, que es algo que se pide también. ¿Cuál va a ser la presión en el estado 2? Pues como está como mezcla, la presión es la correspondiente a la presión de saturación a esta temperatura, es decir, la presión va a ser esta que está a la derecha de los 250 grados Celsius en la tabla. La presión de saturación es de 3.973 megapascales. Esa va a ser la presión entonces en el estado 2. Lo que sigue, bueno, tenemos presión en el estado 2, volumen en el estado 2, el volumen del estado 4, ya lo tuvimos, ahora vamos a calcular volumen específico en el estado 3 y la calidad es 70%. En el estado 3, pues obviamente el agua en este caso está como mezcla de líquido-vapor con la calidad entonces, y el volumen específico en 2, que ya lo tenemos, que es el de líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado, que es el V4, vamos a obtener entonces el volumen específico del estado 3 con esta ecuación, ¿verdad? Que es la ecuación válida para mezcla saturada. Nos dice que el volumen específico de ese estado va a ser el volumen específico del líquido saturado más la calidad por la diferencia entre volumen específico del vapor saturado menos el de líquido saturado, que fueron los valores obtenidos anteriormente. Aquí se sustituyen los valores en esa ecuación y obtenemos el volumen específico en el estado 3, que será 0.03547 metros cúbicos por kilogramo. Bien, ahora nos falta en el estado 5. El estado 5 es este punto indicado aquí en el diagrama. Ese estado obviamente es vapor sobrecalentado porque está a la derecha de la línea de vapor saturado. Entonces corresponderá a vapor sobrecalentado. De todas formas lo comprobamos con el valor de las propiedades, que está a 250 grados Celsius y 2.5 megapascales. ¿Verdad? A 250 grados Celsius y 2.5 megapascales. Vimos anteriormente que la presión de saturación es la de saturación aquí, ¿verdad? Era 3.973.
a 250. Como la presión es menor que la de saturación, pues va a estar sobrecalentado, ¿no? O si buscamos la tabla de presiones a 2.5 megapascales, veremos que la temperatura de saturación es menor que 250, entonces está sobrecalentado. Así que vamos a las tablas de vapor sobrecalentado a 2.5 megapascales y a 250 grados Celsius. Observen que aquí en la tabla donde dice a presión de 2.5 megapascales aparece entre paréntesis la temperatura de saturación, que es 223.99, o sea 224, y nosotros lo tenemos a 250. Entonces está a una temperatura mayor que la de saturación, por eso se comprueba pues una vez más que está como vapor sobrecalentado. De esta tabla entonces obtenemos que a la temperatura de 250 grados la presión, el volumen específico, ¿verdad?, que es el que buscamos, es 0.087. El volumen entonces en el estado 5 es 0.087 metros cúbicos por kilogramo. Y con eso ya completamos el problema, que lo hicimos tomando los datos pues del problema que nos daba este diagrama. Esta figura quería mostrárselas. Indica un diagrama presión-volumen generado con el programa EES, que es de las siglas en inglés, ¿verdad?, Engineering Equation Solver. Ese programa lo voy a utilizar en algunos problemas en video futuros que permite encontrar los valores de las propiedades muy rápidamente y generar los diagramas presión-volumen o temperatura-volumen, presión-entalpía. Cualquier diagrama se puede hacer. En este caso representé la temperatura que teníamos, que era 250 grados Celsius aquí, ¿verdad? Y entonces la línea correspondiente a este problema será esta indicada aquí arriba, la parte superior. Por ahora solo para mostrárselos cómo se genera ese diagrama en un programa. Hay software dedicados a la termodinámica. Este lo podemos usar, lo voy a usar de hecho en algunos ejercicios futuros, de modo que también les voy a dejar el link donde descargarlo, y nos vemos entonces en videos más adelante.